Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de software e ingeniería. En esta ocasión vamos a desarrollar un par de ejercicios o prácticas de estructura de control en Java. Vamos a emplear del IDE de NetBeans. Para el desarrollo de estos ejercicios vamos a emplear de las siguientes estructuras de control, que básicamente estas estructuras de control se dividen en dos partes, que son las instrucciones de selección o las instrucciones repetitivas. Entonces, una instrucción de selección tiene como propósito cumplir cierta acción o comportamiento en base a una condición, ya sea verdadera o sea falsa. Y una instrucción repetitiva tiene como propósito repetir una instrucción n cantidades de veces. Entonces, la diferencia entre un ciclo for y un ciclo while radica es que en el ciclo for nosotros sabemos qué cantidad de veces se va a repetir esa instrucción, y en el ciclo while no lo sabemos, es indeterminado. Por ende, se emplea una condición de tipo centinela o tipo bandera, en el cual uno va a establecer en qué momento va a terminar el programa o el ciclo en dejar de ejecutarse como tal. Ok, para el desarrollo de este video vamos a desarrollar estos dos ejercicios que saqué de este libro. En la descripción del video voy a dejar el nombre del libro. Ya había empleado este libro en un anterior video de Java que hice de programación orientada a objetos. Ok, vamos a desarrollar el 5.16, que dice lo siguiente: una aplicación interesante en la computadora es la visualización de gráficos convencionales y de barra. Escribe una aplicación que lea 5 números, cada uno entre 1 y 30. Por cada número leído, su programa debe mostrar el mismo número de asteriscos adyacentes. Por ejemplo, si su programa lee el número 7, debe mostrar 7 asteriscos. Muestre las barras de asteriscos después de leer los 5 números. Ok, listo. Entonces vamos al IDE de NetBeans. Vamos a crear un proyecto. Ya yo lo había creado acá, le coloqué de nombre de ejercicio. Ustedes se van acá, Java Application, le dan en NES y le colocan el nombre del proyecto. Van a crear después un paquete. Se van acá, Source Package, le dan en Java Package y le colocan el nombre que ustedes deseen. Yo le coloqué imprimir. Y a la clase principal también van a crear en el paquete una clase principal. Yo le coloqué este nombre. Ok, listo. Bueno, vamos a instanciar un objeto de tipo escáner. Este objeto de tipo escáner nos va a ayudar a guardar las variables de entrada que le vamos a pasar por teclado al programa. Ok. Listo. Entonces, vamos a declarar 6 variables de tipo entero. Entonces, como les había mencionado al principio, aquí vamos a emplear una instrucción repetitiva de ciclo for, porque la idea es que nosotros tenemos que ingresar 5 variables a nuestro programa. Entonces hay que llamar a una instrucción que nos permita ingresar estos 5 variables que vamos a necesitar. Y como sabemos el número de variables que vamos a necesitar, por eso empleamos el ciclo for, porque sabemos la cantidad de veces que vamos a necesitar de esa instrucción para que se ejecute. Entonces coloco for, el cuerpo, y el ciclo for está compuesto en 3 partes: una parte de inicialización, otra parte que es una condicional, y otra parte de un incremento.
voy a inicializarlo en 1 y la parte de la condicional tiene como propósito establecer hasta qué momento se va a dejar de cumplir esta instrucción, ¿cierto? Entonces, cuando la instrucción siempre sea verdadera, siempre se va a estar ejecutando esta instrucción. Cuando la instrucción sea falsa, en ese momento se va a dejar de ejecutar esa instrucción. Ok, entonces la idea es que cuando este contador que tenemos acá y sea menor que 5, se va a estar ejecutando, ¿cierto? Pero en el momento cuando el contador sea mayor que 5, ya se va a dejar de ejecutar el ciclo for. Ok, vamos a incrementarlo. Listo, ya lo tenemos ahí. Bien. Voy a escribir varias instrucciones que necesitamos en el programa. La voy a escribir primero y después explico qué es lo que hace esas instrucciones que vamos a necesitar para el desarrollo del programa. Ok, voy a declarar una variable que se necesita de tipo, una variable bandera de tipo booleano. Ingrese un número que esté entre 1 y 30. Ok, vamos a colocar aquí else. Bandera false. Ok, listo. Y aquí al final del ciclo while colocamos que sea true de nuevo. Ok, listo. Entonces, ¿qué es la idea de esto? Aquí dentro del cuerpo de for vamos a establecer un ciclo while en el que nosotros vamos a establecer esta instrucción system.out para entrar los números, ¿cierto? Pero como ya sabemos, el programa nos dice que esos números van a estar entre el 1 y el 30. Ok, entonces la idea es establecer esta condicional que tenemos acá, que nos va a permitir ese control, esa validación. Ya, entonces si al momento de nosotros ingresarle un número que no esté
que no esté dentro de ese rango, enseguida el programa nos va a recordar que le ingresemos un número que esté entre el 1 y el 30, ¿cierto? Ok, cuando ya el programa ejecuta esa condición que le hemos establecido, nos vuelve otra vez a preguntar el número, ¿ya? Y como está dentro de este ciclo while, él no se va a incrementar aquí en el for, porque no va a salir, ¿cierto? Ok, cuando ya nosotros hemos pasado ese número que esté dentro de ese rango, ahí sí se va a aplicar la condición falsa. De ahí en esa condición falsa nosotros sí le hacemos ese cambio a esa variable tipo bandera, o sea, la colocamos como false. Entonces en ese momento ya va a salir del ciclo while, ¿cierto? Y cuando salga de ese ciclo while, ya en ese momento se va a incrementar ese contador que tenemos en el ciclo for como tal. Pero listo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros ese número lo guardemos. Entonces, hay que decirle eso ahora al programa, que lo guarde en las variables que nosotros tenemos aquí ya declaradas. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Ok. Y eso lo vamos a lograr con ayuda de la instrucción de selección múltiple switch. Okay. Voy a escribir el código de switch y después más adelante voy a hablar qué es lo que hace el código como tal. Entonces voy a pausar un rato el video para que no se haga demasiado largo. Ok, ya terminamos la instrucción de switch. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta instrucción de switch? Switch va a recibir esta condición, o sea, esta cantidad, este i va a ser el contador que tenemos en for. Entonces, este contador va a tomar los números del 1 al 5 y esos números del 1 al 5 van a ser el número de casos que vamos a tener en el cuerpo de switch. Entonces, cuando el contador de i sea 1, se va a dar el primer caso. Cuando sea 2, se va a dar el segundo caso. Y así sucesivamente. Ok, listo. Entonces, la idea es que nosotros a través de la variable número, nosotros guardemos ese número que le hemos pasado a través del ciclo while, o mejor dicho, de la instrucción de system.out, ¿cierto? Que nos lo guarde de manera temporal para luego asignarle la variable correspondiente, que en este caso va a ser la variable número 1, ¿cierto? Y cuando este contador esté en 2, se va a aplicar el caso número 2, o sea que lo va a guardar en la variable número 2 y así sucesivamente como tenemos acá, ¿cierto? Entonces, además de eso, cada caso tiene la instrucción break, que lo que nos va a permitir que cuando se dé en cualquiera de los casos que tenemos acá planteados en el cuerpo de switch, cuando se ejecute esta instrucción break, va a salir del cuerpo de switch, o sea que los demás casos no los va a verificar el programa, ¿ya? Y eso hace que el programa, digamos, o la instrucción no se ejecute toda y salga inmediatamente al encontrar el caso en el que fue determinado el programa, ¿no? Listo. Y también tiene una instrucción por default en caso que no se cumpla cualquiera de los casos que se tiene planteado en el cuerpo de switch como tal. Ok, listo. Entonces tenemos un error acá, número. Vamos a ver, nos dice que hay que inicializar esta variable. Ok, la variable número. Vamos a inicializarla. Vamos a colocarle que sea igual a 0. Listo. Como ven, ya no tenemos ese error. Ok, entonces, ya hasta aquí, ya el programa nos recibió los 5 números que nos pidió por entrada. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Lo que viene es imprimir los asteriscos de acuerdo a los números que hemos ingresado al programa, ¿cierto? Voy a hacer una primera instrucción porque la verdad van a ser 5 instrucciones
for. Pero entonces voy a hacer la primera y después voy a pausar el video para hacer las otras. Bueno, no lo voy a pausar. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto así. Esta instrucción no va a imprimir un salto de línea. For. Listo. ¿Qué nos dice aquí? También lo mismo. Voy a inicializar número 1 y voy a hacer lo mismo con el resto. Que me va a pedir también. Que me va a dar ese error con el resto también. Entonces, ahora sí voy a pausar el video mejor. Voy a pausar el video y ya regresamos. Ya volvimos. Entonces, la idea es repetir esta instrucción de ciclo for 5 veces, de acuerdo a las variables que hemos ingresado, o sea, esos 5 números que hemos ingresado al programa, ¿cierto? Tenemos la variable número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5, ¿cierto? De acuerdo a esas variables o esos números que hemos ingresado, vamos a imprimir esos asteriscos de acuerdo a ese número que recibe el programa, ¿cierto? Ok, listo. Bueno, vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutar nuestro programa. Ok. Voy a pasar esto aquí arriba para que se vea mucho mejor. Listo. Entonces el programa nos pregunta que ingresemos el primer número. Vamos a probar un número por fuera de ese rango. Vamos a probar 60. Entonces el programa nos envía el mensaje: ingresa un número que esté entre el 1 y 30. Y nos vuelve otra vez a preguntar: ingrese el número 1, ¿cierto? Si nosotros ingresamos números que no están dentro de ese rango, el programa nos va a repetir la misma instrucción hasta que se cumpla dicha condición, ¿cierto? Ok, vamos a pasarle un número que esté dentro del rango. Vamos a pasarle otro. Vamos a pasarle hasta un número negativo. Miren que el comportamiento que tiene el programa. Vamos a pasarle 26. Vamos a pasarle 30 y vamos a pasarle 3. Entonces, como pueden ver, miren que ahí nos imprimió los asteriscos de acuerdo a los números que le hemos pasado al programa. Ok, listo. Hasta aquí ya hemos cumplido con el primer ejercicio. Ok, vamos a desarrollar el segundo ejercicio. Este va a ser el segundo ejercicio, el 5.31. Examen rápido sobre hechos de calentamiento global. Ok. La idea del programa, voy a dejarlo aquí para que le tomen un pantallazo. La idea del programa es que va a tener 5 preguntas, ¿cierto? 5 preguntas con opción múltiple, con única respuesta. Y esa pregunta va a tener un valor. Ese valor va a ser de 0 a 5, o sea que cada pregunta va a valer un punto. Ok. Entonces, de acuerdo al número de respuestas acertadas, el programa tiene que arrojar 3 mensajes. Para las 5 preguntas acertadas, ¿cierto? Va a arrojar este mensaje excelente. Para las 4 va a imprimir esto, muy bien. Y para las 3
hacia abajo o menos, va a decirle al usuario que tiene que estudiar más, básicamente, ¿no? Es tiempo de aprender más sobre el calentamiento global. ¿Listo? Pero yo voy a modificar este examen, no lo vamos a hacer de calentamiento global, la idea es aprender un poco más sobre este lenguaje de Java, así que la vamos a plantear en base a este lenguaje de programación, ¿no? La idea es esa. Ok, vamos a nuestro IDE. Ok, van a crear un paquete. Ya les había mostrado cómo es el procedimiento. Le dan en New, Package, y después cuando tengan el paquete, yo le coloqué este nombre del paquete, examen, y le van a dar y van a crear también una clase principal. Le coloqué este nombre, examen Java. Ok, listo. Voy a ingresar ahí. Voy a cerrar esto. Entonces, ¿qué es la idea? Como había mencionado anteriormente, vamos a mostrar primero las preguntas, ¿cierto? Estas preguntas van a tener 4 opciones de respuesta con una única válida, ¿cierto? Entonces, esta respuesta válida hay que guardarle una variable. Ya sea, las opciones van a ser de esa respuesta, van a ser A, B, C, D. Entonces, esa letra que nosotros seleccionamos o le pasamos a través del teclado, hay que guardarla. Entonces, vamos a tener que generar 5 variables de tipo jar. Ok, listo. Más adelante hay que buscar una forma de cómo decirle al programa cuántas respuestas fueron verdaderas, ¿cierto? Ok, aquí lo que podemos emplear es una condicional, ¿cierto? Pero listo, vamos a hacer primero las preguntas para que nos imprima en pantalla y poder guardar esa pregunta verdadera, ¿no? Listo. A ver, no voy a hacer largo este video, más de lo que ya está. Voy a declarar las variables, ¿cierto? Y las preguntas, ahí en ese momento voy a pausar el video y después vuelvo para mostrar las 5 preguntas que seleccioné, que va a llevar el programa como tal. Listo. Voy a declarar primero las variables. Voy a hacer respuesta rex1, ¿cierto? Que va a ser respuesta. Res2, res3, res4 y res5. Bien. Ahora el puntaje. Colocarle el puntaje y lo voy a inicializar en 0. Ok, listo. Voy a pausar el video. Ya regresamos. Bueno, como ven, ya tenemos las preguntas que determinamos en el examen, ¿cierto? Aquí están. Tenemos la pregunta. Aquí le damos un título de qué tipo de examen va a ser, ¿cierto? Y aquí establecemos las opciones. De acuerdo a esas opciones, el usuario tiene que ingresar pues la opción correcta. Y aquí la estamos guardando esta variable, ¿no? De tipo jar. Las 5 respuestas posibles. Las 5 preguntas. Sí, las 5 respuestas posibles. Exactamente. Ok. Listo. Entonces, la idea es que, como aquí solo estamos guardando la opción, ¿cómo podemos tener el puntaje de ese examen? ¿Cierto? Entonces la idea es establecer una condicional que nos diga que las 5 respuestas que seleccionó el usuario fueron correctas, ¿cierto? Entonces, en este caso, un if nos va a servir mucho porque si se cumple ese if con las 5 respuestas verdaderas, entonces nosotros podemos asignarle a la variable puntaje el valor de 5. ¿Ya? Y recordemos que la variable puntaje es de tipo entero. Y
además de esa condición que se va a cumplir cuando las 5 respuestas son son correctas, entonces podemos también emplear el else if, que nos va a decir cuando esas respuestas sean 4, o cuando sean 3, o cuando sean 2, o cuando sea 1, o cuando todas las respuestas sean incorrectas. No hay necesidad de emplear el otro else if, porque ya la variable puntaje ya está inicializada con 0, ¿cierto? Así que ya no hay que decirle que tenga una condición que cumpla la instrucción que le asigne a la variable puntaje un valor de 0, porque ya la tenemos inicializada como 0, ¿cierto? Bueno, ok. Esto va a ser un poco largo. Voy a darle una pausa aquí al video y ya volvemos con las instrucciones o las condicionales que les había comentado. Ok, ya hemos regresado. Entonces miren, como les había mencionado antes de la pausa, la idea es implementar esta instrucción de selección, estos if y else if. Y la primera instrucción if se va a ejecutar siempre y cuando las 5 respuestas sean correctas. Entonces le estamos diciendo que si la respuesta 1 es igual a C, esta C va a ser mayúscula, porque también el usuario puede ingresar la C minúscula. Entonces le estamos diciendo también que acepte cualquiera de estas dos, porque esto que ven acá es el operador lógico OR, o sea, que cualquiera de estas dos condiciones, estas dos que tenemos acá, se cumplan, va a ser verdadera. Pero además necesitamos, para que se cumpla la asignación de puntaje igual a 5, tiene que ser que todas las respuestas sean correctas, y esto también lo vamos a lograr con el operador lógico y. O sea, que y se va a cumplir cuando pues las dos condiciones sean verdaderas. O sea, ¿cuántas condiciones tenemos acá? Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, tenemos 5, ¿cierto? O sea que tenemos 5 condiciones que se deben de cumplir para asignarle a la variable puntaje el valor de 5, ¿cierto? Entonces, así es que tenemos que establecer esta primera instrucción if para que se cumpla la condición, para que se cumpla la condición con la instrucción de asignación a la variable puntaje con el valor de 5. Te tienen que dar las 5 condiciones. Entonces, con el else if ya simplemente se tienen que dar las 4 condiciones, ¿cierto? Con este que tenemos acá se tienen que dar 3 para que nos asigne el puntaje de 3, y así sucesivamente con las respuestas que pues seleccione el usuario, ¿no? Aquí tenemos como un puntaje de 2 y aquí tenemos como un puntaje de 1. Ok, entonces cuando ya se termine todo este bloque de instrucciones que tenemos acá, se va a ejecutar esta salida que tenemos acá con un título de resultado del examen, y después vamos a implementar esta instrucción switch. Como había mencionado ya acá en imprimir gráficos, ¿cierto? Switch lo habíamos utilizado cuando las selecciones, las instrucciones de selección eran múltiples, ¿cierto? Porque son varias opciones las que tenemos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 5 opciones, y aquí en realidad son 3 opciones,
porque vamos a mostrar 3 mensajes. Entonces esos mensajes van a ser, si el puntaje va a ser igual a 5, tenemos excelente. Si igual a 4, tenemos muy bien. Y la verdad que utilizamos el default, ¿cierto? Porque el default no va a aplicar esta instrucción. O sea que el default va a ser cuando puntaje sea 3, cuando puntaje sea 2 y cuando puntaje sea 1, ¿cierto? O cuando el puntaje sea 0 también, que ya había dicho que no hay necesidad de establecer un else if asignándole a la variable puntaje el valor de 0, porque ya inicializamos aquí al principio del programa con el puntaje igual a 0, así que no necesitamos emplear esa instrucción else if aquí. Ok, bueno, vamos a correr el programa. Ok, la primera pregunta es: Java es un lenguaje de programación de nivel alto. Ok, seleccionamos C. ¿Cuál de estos es un IDE de Java? El A, por supuesto. Que contiene una clase, funciones, atributos y métodos, objetos o fórmulas. La B. ¿Y cómo se finaliza una instrucción en Java? Con la A, punto y coma. ¿Y cuál de estos elementos no es un operador aritmético en Java? La C. Entonces miren que el programa nos asigna o nos manda el mensaje de excelente cuando le hemos pasado las 5 respuestas correctas, ¿cierto? Vamos a correrlo de nuevo. No le voy a pasar ninguna verdadera. Entonces miren que de acuerdo al caso en el cuerpo de switch default nos aparece cuando sacamos un puntaje de 3 hacia abajo, nos aparece esto acá. Ok, listo. Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado en este segundo ejercicio del video. Así que bueno, voy a hacer una última un comentario. Digamos que esto, en el primer ejercicio que hicimos, nosotros pudimos haber guardado esto en un arreglo de enteros, ¿cierto? Y ahorrarnos, digamos, todas estas 5 instrucciones para cada variable, ¿cierto? Estas 5 instrucciones de for, ¿ya? Pero la verdad que lo hice así porque en la unidad donde están estos ejercicios todavía no emplean el arreglo o el array para un tipo de datos en específico, ¿no? Entonces por eso lo hice de acuerdo a lo que estaba en la unidad del libro como tal, porque obviamente utilizando un arreglo se puede simplificar el ejercicio este. Bueno, listo, eso era lo que le quería mostrar en el video este, un par de ejercicios en relación a las estructuras de control que nos da Java. Y listo, bueno, no siendo más, gracias por su atención, no olviden suscribirse y que todos la pasen bien. Bueno, listo, gracias.